La tarde. Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24. En nombre de Daniel Chirinos, de todo este equipo periodístico y de producción, les doy la bienvenida. Tenemos 2 horas para actualizarnos con lo que es noticia alrededor del mundo. Tendremos análisis, también opinión y un tanto de entretenimiento. Hoy vamos a hablar, por cierto, sobre el Super Bowl en lo deportivo y en el espectáculo. Eso va a ser en unos 40 minutos. Los invito a que se queden, a que se pongan cómodos. Vamos a comenzar. Y lo hacemos en Bolivia, porque hubo una advertencia a Yanine Áñez. El Movimiento al Socialismo, el partido que lidera el expresidente Evo Morales, afirmó que acudirá al Tribunal Supremo Electoral, también al Tribunal Constitucional de Bolivia, si la mandataria interina oficializa su candidatura a las elecciones presidenciales del 3 de mayo próximo. Los opositores al gobierno interino afirman que la postulación de Áñez va en contra del proceso democrático. Por su parte, la mandataria encargada defendió su intención de ser candidata y de aspirar al poder. He leído que algunos creen que yo puedo ser presidente, pero no candidata. Esta crítica tiene 2 orígenes. Primero, la constitucional. No existe ninguna prohibición para postularme a la presidencia ejerciéndola al mismo tiempo. Ese derecho está plenamente protegido a nuestra Constitución. Nos acompaña desde Cochabamba el ex senador boliviano, analista político, además, Bernard Gutiérrez. Ex senador, buenas tardes, gracias por estar con nosotros aquí en NTN 24, bienvenido. Distinguido Carlos, un saludo cordial aquí a sus órdenes. Vamos a tratar de revisar varias aristas alrededor de este anuncio de candidatura. Hasta el lunes puede hacerse oficial. El Tribunal Supremo está en camino a una elección luego de lo que fue un tanto el trauma político y social alrededor de lo que fue declarado como fraude en octubre pasado. Yo le pregunto, primero que nada, ¿cree usted que es ansia de poder? ¿Cree usted que es una intención de permanecer allí luego de haber vivido estos meses al frente del Poder Ejecutivo boliviano, lo que lleva a Yanine Áñez a postularse? No, bueno, en primer lugar, un saludo cordial, estimado Carlos. Quiero decirle que hay una efervescencia en el clima político aquí en el país, como no, después de 14 años de haber vivido bajo un régimen autocrático como es el que impulsó Evo Morales, como es el que sostuvo a Evo Morales en el poder. Por supuesto, acá se vive este clima muy interesante en el plano político y hay diferentes puntos de vista. Yo quiero decirle de manera muy personal, como analista, observando este proceso y tratando de mirarlo con la mayor objetividad posible, no entiendo que se trate de una angurria de poder. Hay que decir las cosas como vienen sucediendo, Carlos. Lo que pasa es que acá hay 2 candidaturas que han estado liderando las encuestas. Esa candidatura es la del expresidente Carlos Mesa. El señor ha sido el segundo más votado en esa elección que fue anulada, la elección de octubre, y que dio paso a la huida de Evo Morales por el fraude que había sido verificado y además certificado por la OEA. En ese caso, le hubiera correspondido a Carlos Mesa ir a una segunda vuelta, pero el resultado real de ese proceso desconocemos. Lo que sí es cierto es que Carlos Mesa figuraba como puntero en la preferencia electoral. Aún se mantiene Carlos Mesa dentro de la preferencia electoral y por lo tanto es un hombre que tiene que asumir acciones políticas estratégicas en el país. Es un actor fundamental. Otro actor fundamental, sin duda alguna, es el señor Luis Fernando Camacho, que fue el que impulsó la organización y la movilización ciudadana desde el Comité Cívico Pro Santa Cruz en un marco de rechazo ciudadano al fraude electoral. Ese rechazo tuvo muchos actores, pero no cabe la menor duda, el señor Luis Fernando Camacho fue un actor muy importante y por lo tanto también hoy figura dentro de la preferencia electoral. Bien, si ellos son
quienes están liderando las encuestas, se sostiene que tienen la responsabilidad histórica de articular un frente político, de articular una candidatura que tenga posibilidades reales de derrotar electoralmente al partido del expresidente Evo Morales, al movimiento al socialismo, que por supuesto va a participar en estas elecciones. Ahora bien, los señores Mesa y Luis Fernando Camacho, que debieron ya para esta fecha, cuando se han cerrado la inscripción de alianzas ante el órgano electoral el viernes pasado, ya debieron haber articulado esta opción electoral que verdaderamente pudiera garantizar un resultado electoral incluso en primera vuelta. El problema es que no lo han hecho y el problema es que aquí hay un gran riesgo de dispersión del voto. Entonces, ahora vamos con la señora Yanine Áñez. Ella asume la presidencia hace 2 meses atrás. Y cuando asume la presidencia hace 2 meses atrás, inicia una gestión que, hay que decirlo también, ha sido muy bien calificada por la sociedad civil. Es decir, la sociedad, la opinión pública hoy considera que la gestión de la señora Yanine Áñez es muy positiva. En esa lógica, la señora Yanine Áñez ha planteado una opción de candidatura donde ella correría para ser electa en función de esos niveles de aprobación que está recibiendo por su gestión a los pocos 2 meses de la huida del señor Evo Morales y de la sucesión constitucional. Entonces, ¿cómo cae esta candidatura? Hay quienes apoyan y hay quienes rechazan. Estamos en un proceso de formación de la opinión pública. La señora Yanine Áñez ha lanzado esta candidatura y esto, por supuesto, ha sido una sorpresa para el electorado. Creo que puede considerarse esa candidatura como un factor ordenador del bloque que hasta octubre del año pasado era opositor al gobierno de Evo Morales. Creo que puede jugar un rol ordenador en sentido de que se obligue a quienes están liderando las encuestas a poder articularse. Ahora, si esa articulación va a incluir a la señora Áñez o no va a incluir a la señora Áñez, si ella va a persistir en su candidatura, ayer ella ha posesionado a sus ministros y ha dicho que ella corre. Entonces, este es el clima político que estamos viviendo en Bolivia, un clima muy intenso, muy interesante y bueno, por supuesto, el análisis a breves palabras es este. Bernat, usted ha hablado de méritos, por llamarlo de alguna manera, en este tiempo en el que hubo un movimiento opositor que fue aportando, quizá no tan unido, quizá no tan en bloque, pero la suma de las partes logró que se pusiera fin a lo que los factores políticos que ahora se disputan la presidencia, sacando al MAS, llamaron dictadura, la de Evo Morales. ¿Es uno solo el que podría tener ese mérito para llegar a una candidatura o para llegar a la presidencia de Bolivia después de la transición? ¿Es solo quien lo hizo antes como Mesa en la última elección, pero antes también compitió Tuto Quiroga, por ejemplo? También hubo otros factores políticos alrededor que abonaron para que al lastre se diera la salida de Evo Morales del poder. Sin duda alguna. Usted hace una lectura correcta de la realidad y de los antecedentes que hacen a esta realidad concreta que estamos viviendo los bolivianos. Han habido muchos actores, todos han tenido que ver con este importante proceso histórico que ha permitido y que está permitiendo recuperar la institucionalidad democrática. Y le agrego, Bernat, una cosa. Dígame. Que no solo lo político, también en la parte social, porque no han sido solamente los dirigentes de partidos políticos los que han llevado adelante esto. Usted mencionaba al señor Camacho, también a Luis Camacho, que lideró un movimiento que también hizo una suficiente presión. La hizo en el pasado reciente, pero le insisto, hacia atrás
hubo muchos intentos y muchos esfuerzos, hubo muchos que pusieron un grano para que al final se lograra ese objetivo que era común a todos. Entonces le pregunto, ¿es una cuestión de nombres o es una cuestión de ideas? El 3 de mayo está a la vuelta de la esquina. Quizá un acuerdo no estaría tan claro. Mire, un acuerdo se hace imperativo, se hace imprescindible, y le explico por qué. El movimiento al socialismo ha alcanzado resultados electorales históricos. En el año 2006, en las elecciones del año 2005, cuando Evo Morales accede a la presidencia por primera vez, obtuvo un resultado electoral del 53%, 53,7%. Ese fue un resultado electoral histórico y no cabe la menor duda porque había habido un quiebre, ¿verdad?, en la estructura del poder político y de la administración del poder y en el sistema, tal y como se había desarrollado y desenvuelto desde que habíamos recuperado la democracia en el año 1982. Ahora bien, Evo Morales, hoy, 14 años después de haber gobernado, desde ese proceso que vio la luz en el año 2006, fraudes de por medio, manipulación del órgano electoral de por medio, sí, claro que sí, pero el hombre obtenía un resultado, por ejemplo, en las elecciones del año 2009, que bordeaba el 64%. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay una base electoral que permanece al lado del movimiento al socialismo. Yo hablo de un voto duro que aproximadamente debe estar alrededor del 25%, y lo hemos medido. ¿En qué situación nos pone esto? Que si los candidatos van por separado, que si el señor Mesa decide correr solo, que si el señor Luis Fernando Camacho decide correr solo, hay otros actores que están también intentando lograr la sigla y poder participar e inscribir una candidatura. El señor Tuto Quiroga se ha lanzado también a la candidatura presidencial. Hay un señor Chi, que es un coreano, que ha obtenido 8 o 9% en las elecciones de octubre y que sigue apareciendo en las encuestas con 8 o 9%. Entonces, imagínese en ese clima de dispersión lo que puede ocurrir. Hay un grave riesgo de que ese voto duro con una campaña que pudiera llevar adelante el movimiento al socialismo incluso pudiera incrementarse y dejar sin posibilidades de que retornemos por la vía democrática a recuperar la institucionalidad democrática. Imagínense ustedes. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Debe darse esa articulación. Sí. Me da la impresión, con esto termino, Carlos, me da la impresión de que el planteamiento de la candidatura de Yanine Áñez es un llamado, es un tirón de orejas a quienes hoy día tienen la responsabilidad histórica de articular esta posibilidad electoral para derrotar en las urnas al movimiento al socialismo, yo le decía incluso en primera vuelta, porque se pudiera lograr un resultado superior al 40% si es que suma la candidatura del señor Mesa, del señor Luis Fernando Camacho, y en ese caso yo me imagino que por supuesto pudiera tener parte dentro de esta estructuración la propia actual presidenta y que también pertenece a una organización política como son los demócratas. De eso se trata, entiendo yo, todo este proceso. Efervescencia política, méritos, lo que han hecho sectores de las organizaciones partidistas y también sociales por recuperar la democracia en Bolivia. Es el tema sobre el que hablamos acá en NTN 24 con Bernard Gutiérrez, analista político boliviano. Y hay un punto en el que podemos ya concluir, si no se da eso, el movimiento al socialismo podría retornar al poder ante la inmensa oferta que hacen quienes se opusieron a Evo Morales durante 14 años.
Mire, el movimiento al socialismo tiene una opción electoral porque su sigla, a pesar del fraude cometido por Evo Morales y sus secuaces, el órgano electoral ha establecido que la sigla puede correr en este proceso. Muchos sostienen que hubiera sido absolutamente conducente, absolutamente correcto y legal que el órgano electoral se hubiera pronunciado negándole la posibilidad a la sigla. Pero no ha sido así. El MAS está corriendo. El MAS va a competir en estas elecciones. El MAS ya tiene un binomio. Es el señor Luis Arce Catacora, exministro de Economía de Evo Morales. Y es el señor David Choquehuanca, ex canciller del gobierno de Evo Morales. Entonces, es una candidatura, está corriendo y tienen, por supuesto, en ese contexto una posibilidad electoral, más aún cuando cuentan con una base electoral y con un voto duro. Eso es lo que está ocurriendo en Bolivia. Ex senador boliviano, analista político, Bernard Gutiérrez, ha estado con nosotros revisando estas opciones, esta oferta que hay en Bolivia para las elecciones del 3 de mayo y cuánto ha influido el anuncio de Yanine Áñez de aspirar a seguir siendo la presidenta de Bolivia, pero quisiera ella electa por los ciudadanos. Gracias por haber estado con nosotros. Distinguido Carlos, a sus órdenes. El número de muertos por coronavirus aumenta mientras se intensifican los esfuerzos en todo el mundo para evitar la propagación de esta enfermedad. Se han confirmado 132 muertes por el brote y también hay 6.000 personas contagiadas. Varios países comenzaron a evacuar a sus ciudadanos que permanecían en Wuhan, la ciudad china más afectada. Emiratos Árabes confirmó el primer caso de coronavirus. Ha regresado a los Estados Unidos una aeronave comercial gestionada por el Departamento de Estado con más de 200 ciudadanos de ese país que estaban en Wuhan, incluyendo a funcionarios diplomáticos. La zona cero de contagio con esta nueva cepa que tiene en alerta sanitaria a China. Una serie de exámenes determinará si alguno de ellos está contagiado con el peligroso agente biológico. El reporte con Alejandro Rincón. Alejandro, buena tarde. Hola, buenas tardes. Tras regresar a territorio de los Estados Unidos, las 210 personas a bordo de la aeronave coordinada por el Departamento de Estado para regresar desde Wuhan en China han sido trasladadas progresivamente a centros médicos civiles, dado que el punto de llegada primero fueron bases del ejército de los Estados Unidos. Llegaron a California luego de que tocaran tierra primero en territorio de los Estados Unidos, pero en Alaska. Allí fueron recibidos en primera instancia por oficiales del Departamento de Defensa y también del Centro para el Control de Enfermedades, que al menos por ahora les han realizado 2 chequeos exhaustivos, a través de los cuales determinaron en una primera instancia pues que no están contagiados con la cepa del nuevo coronavirus. Sin embargo, las evaluaciones médicas a las cuales serán sometidos en las próximas horas pues terminarán de confirmar definitivamente si alguna de esas personas a bordo, no solo los diplomáticos estadounidenses, sus familias y algunos ciudadanos del país y también los tripulantes de esa aeronave pues pudieran llegar a tener o no ese peligroso agente biológico. Después de la llegada de esta aeronave, pues también han trascendido importantes informaciones, pero de parte de la Organización Mundial de la Salud, que en el transcurso de este miércoles dio una nueva conferencia de prensa. Allí hay un elemento muy importante por destacar de parte del director general de este organismo internacional. El incremento continuo de los casos y la evidencia de transmisión de humano a humano fuera de China son, por supuesto, muy preocupantes. También el número fuera de China, los números fuera de China son todavía muy pequeños. Tienen el potencial de una epidemia mucho más grande. Justamente el hecho de que haya sido ya detectada la transmisión entre humanos más allá de territorio de China en 3 países específicamente es uno de los elementos que mayor preocupación genera ahora a la comunidad científica a nivel internacional, dado que plantea el escenario cada vez más concreto de que siga escalando no solo el número de casos confirmados de contagio alrededor del mundo, sino la posibilidad de que haya complicaciones de salud que eleven asimismo el número total de fallecidos por cuenta de la infección,
relación con este nuevo agente biológico. Entre tanto, se espera también pues que en las próximas horas continúen las evaluaciones alrededor de esta causa en particular, la que en el transcurso del jueves tendrá la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, con el objetivo específico de determinar si ahora sí será necesaria la implementación o activación de una alerta sanitaria a nivel internacional por cuenta de la nueva cepa de coronavirus. Es lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en la tarde. Gracias, Alejandro. De Estados Unidos a Europa, el equipo de fútbol de Wuhan, la población en la que, repetimos, se originó el coronavirus, llegó hoy a la ciudad de Málaga, en España. Esto para una concentración de pretemporada. Los jugadores ya superaron el periodo de incubación y no presentan ninguna sintomatología de la enfermedad. Andrés Gil, periodista de NTN 24, tiene la información desde Madrid. Andrés. Hola, muy buenas tardes. Un gusto saludarlos a esta hora desde la ciudad de Madrid, en España. Mientras que el coronavirus cada vez causa más inquietud, más preocupación aquí en Europa, pues hoy ha habido una noticia que tiene mucho de insólito, y es que llegó a Málaga, en España, el equipo de fútbol de la ciudad de Wuhan. Llegó con el fin de adelantar allí su pretemporada. Son 27 integrantes de este equipo que hace parte de la primera división del fútbol chino y que, según las autoridades sanitarias de ambos países, no tienen ningún síntoma de contagio con el coronavirus. Sin embargo, durante el tiempo que permanezcan aquí en España realizando su pretemporada, van a estar sometidos permanentemente a revisión, a chequeo, a monitoreo para descartar plenamente que estén contagiados con el virus del coronavirus. El equipo llegó procedente inicialmente de Pekín, hicieron una escala en Estambul y finalmente llegaron a Málaga, en España. Entre tanto, Alemania ya reporta que son 4 los contagiados en su territorio, en su país, con el virus del coronavirus. Todos ellos hacen parte de un mismo caso, y es que fueron contagiados por una compañera de trabajo que llegó desde Singapur. Inicialmente uno de ellos reportó el contagio, y luego otros 3 empleados, compañeros de trabajo, fueron reportados bajo la misma circunstancia. Están aislados en un hospital en la ciudad de Múnich, están atendidos especialmente para que no vayan a ser un foco de propagación. El ministro de Sanidad de Alemania anunció que está haciendo todos los esfuerzos su gobierno para repatriar a los cerca de 200 ciudadanos alemanes que están en este momento en China en las zonas de confinamiento. Queremos evacuar a los alemanes fuera de Wuhan y de la provincia de Hubei lo más pronto posible y hacer que esto ocurra de la manera que podemos. Pero también queremos hacerlo de una forma preparada y ordenada. Necesitamos reunirnos y conversar con las autoridades de China que han permitido este viaje y ver si esto es posible o cómo es posible. Finalmente les puedo compartir para la tarde de NTN 24 las medidas que han tomado algunos gobiernos y empresas para prevenir, para tomar medidas de precaución frente a este coronavirus. En primer lugar, la aerolínea British Airways canceló todos sus vuelos desde Londres y hacia aeropuertos chinos. Igual todos los vuelos que tenía de regreso hacia Londres los canceló por término indefinido mientras se descarta que este brote de coronavirus pueda propagarse. Por su parte, Starbucks anunció el cierre preventivo también de por lo menos 2.000 de los 4.000 locales que tiene en ciudades chinas. Es la información que les comparto a esta hora para la tarde de NTN 24. Les deseo a todos ustedes que tengan un feliz resto de tarde. Igualmente para usted, Andrés, y para complementar, además de British Airways, también lo ha hecho Iberia, la aerolínea de España, y lo ha hecho también Lufthansa. Estas 2 aerolíneas han suspendido sus vuelos desde y hacia China a propósito de las medidas de prevención que se están tomando para evitar el brote o que se extienda el brote del coronavirus. Y para cerrar esta información sobre esta enfermedad, quiero compartir con ustedes estas imágenes. Es noticia a Colombia, donde se sigue con atención el caso de la ex congresista Aida Merlano, capturada el lunes en Venezuela. Hay expectativa por lo que pueda pasar con esta política que protagonizó una insólita fuga hace 3 meses cuando cumplía una condena por corrupción. Según algunas fuentes, el plan A de Aida Merlano habría sido solicitar asilo en Venezuela. La historia de Aida Merlano es una novela con todos los ingredientes. Cada capítulo contiene nuevos elementos que le proporcionan inesperados e increíbles giros. El de hoy es su plan A para tramitar asilo en Venezuela, aduciendo persecución política en Colombia. Dicha solicitud solo puede hacerse a través de la misma Aida Merlano o del abogado que tendrá en Venezuela y cuyo nombre está por conocerse en las próximas horas. Se está gestionando
la búsqueda de un defensor en Venezuela que la pueda asistir, luego que viaje un familiar y finalmente existe la posibilidad que yo pueda viajar para lograr una entrevista con ella. El otorgamiento de un asilo por parte de Venezuela a Aida Merlano es muy difícil por dos razones. La primera, porque ella no entró solicitándolo y justamente su captura se da en el contexto de una investigación que hace el propio gobierno venezolano, el que tiene control efectivo, el de Maduro, en ejercicio de una búsqueda por una violación del derecho migratorio, asociación para delinquir y suplantación de identidad. La comisión de este tipo de delitos suele impedir posteriormente el efecto de otorgar un asilo. Noticias RCN conoció que reconocidos juristas venezolanos cercanos a funcionarios de Maduro están ofreciendo sus servicios para adelantar su asesoría frente a la petición de asilo. Es posible, pero improbable. Posible porque el asilo es una decisión unilateral soberana de cualquier Estado. Improbable porque efectivamente Aida Merlano violó la normatividad migratoria del Estado venezolano. También conocimos que la familia Merlano prepara viaje para entrevistarse con Aida. Se contempla la posibilidad de que todos se vayan a vivir al vecino país con amplias garantías de seguridad. Si así lo determinan las autoridades administrativas migratorias de Venezuela, esto se podría extender. Sin embargo, la costumbre es que el asilo es dado a la persona y en el transcurso del tiempo puede llegar a ser extendido a las familias. La depositaria de tantos secretos sobre la corrupción política en Colombia permanece en Caracas, a donde fue trasladada luego de su captura en Maracaibo, en el estado Zulia, y ha sido visitada en las últimas horas por fichas claves de Nicolás Maduro. Y aún con las críticas, el presidente de Colombia, Iván Duque, mantiene su posición de solicitar la extradición de la excongresista Aida Merlano, recapturada en Venezuela el lunes pasado, al gobierno del presidente interino Juan Guaidó. Que no tratemos de distraer las cosas son como son. Y el llamado es muy claro, el llamado que nosotros hemos hecho a través de los canales diplomáticos, lo hacemos a través de quien hoy reconocemos como presidente de Venezuela. Pero más allá de ese procedimiento, lo que hoy regula la relación de Interpol, donde se invita a la cooperación de información, es que esta señora pueda ser deportada a Colombia para que se le aplique todo el peso de la ley. Es noticia de Nicaragua, donde organizaciones independientes le exigen al Parlamento ser incluidas en el proceso de reforma electoral que impulsa el partido oficialista, el del régimen de Daniel Ortega. Esto que afectaría en normativa las elecciones del año 2021. El informe es de nuestra cadena aliada La Voz de América. La Fundación Grupo Cívico, Ética y Transparencia ha observado los últimos 10 procesos electorales en Nicaragua. Experiencia que, según su director Roberto Curni, obliga a la Asamblea Nacional a consultarlos en el proceso de reforma electoral, el cual fue anunciado recientemente por el presidente del Poder Legislativo. Sentimos que hay un asidero legal y constitucional que obliga a la Asamblea a llamarnos y nos obliga a nosotros también a comparecer. En los últimos 4 procesos electorales, el Grupo Ética y Transparencia no fue acreditado por el Consejo Supremo Electoral. Sin embargo, sus representantes sostienen que han trabajado en conjunto con los ciudadanos que participaron en los comicios. Desde que no nos acreditan, los informes han sido más contundentes porque la razón por la que no se nos acreditaba era por una intención fraudulenta de parte de la autoridad electoral. Xiomara Paguaga, presidente de esta organización no gubernamental, explica que las reformas electorales deben garantizar cambios profundos en el poder electoral, el cual ha sido severamente cuestionado. El Consejo Supremo Electoral ha sido el más criticado, porque en el Consejo Supremo Electoral tiene la responsabilidad de las elecciones y aquí se han denunciado elecciones fraudulentas. Mientras tanto, representantes del partido oficialista aseguran que la reforma a la ley electoral solo será discutida con los partidos políticos. Para desarrollar este tema está con nosotros Francisco Aguirre Sacasa, ex canciller de Nicaragua. Señor Aguirre, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes para vos, Carlos, un placer estar con NTN 24. El gusto es nuestro. Yo quiero comenzar por preguntarle, una ley que va a afectar el pilar de la democracia, como lo es una elección, puede ser promulgado, puede ser sancionado, puede ser firmado sin que tenga el aval de la representación de la diversidad de sectores políticos y sociales en cualquier país?
Mira, aquí en Nicaragua yo creo que es imprescindible que no sea aprobada una ley como esta exclusivamente en el Parlamento de Nicaragua, que está controlado en un 80% por el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Aquí lo que yo creo que se necesita, Carlos, es que en primer lugar hayan insumos técnicos de la Organización de los Estados Americanos que tienen una vasta experiencia en cuestiones electorales y que pueden jugar un papel crucial en la observación de las elecciones de Nicaragua. Pero además, la ley tiene que tener insumos de la oposición nicaragüense, que en su vasta mayoría no está representada en la Asamblea Nacional. Me refiero a grupos como la Alianza Cívica de Nicaragua, la Unidad Azul y Blanco y, por supuesto, aquellos partidos demócratas que sí tienen experiencia en temas electorales. ¿Y cómo puede hacer esa oposición que ha sido totalmente bloqueada en elecciones anteriores, que ha sido bloqueada en las calles cuando sale a manifestarse, y una sociedad civil organizada, representada en distintas organizaciones no gubernamentales, que acuciosamente están allí buscando, revisando y documentando lo que ocurre en Nicaragua, pero que termina esta coalición atada de manos porque la fuerza le sobrepasa en su carácter civil? Bueno, ahí ha puesto el dedo en el problema más grande que enfrentamos en este momento. El autoritarismo, en definitiva. Es decir, nosotros pasamos por un año espantoso. En el año 2018 murieron alrededor de 350 nicaragüenses, salieron al exilio, principalmente a Costa Rica, 120.000 nicaragüenses. Tuvimos un gran número de encarcelados. Pero lo que pasa en este momento es que Daniel Ortega, creo yo, piensa que él está ganando aquí en Nicaragua, que todo está regresando a la normalidad y por ende él no quiere dialogar con las ONG, la oposición de Nicaragua, porque en el fondo yo creo que Daniel Ortega tiene miedo de que si se dan elecciones libres, transparentes y observadas aquí en Nicaragua, que es lo que queremos nosotros los nicaragüenses, le volverá a pasar lo que ocurrió en el año 1990, cuando él perdió las elecciones contra doña Violeta Barrio de Chamorro. Entonces aquí estamos nosotros trabados con este tema. Claro, nuestra esperanza es que con presiones internas nuestras y además con el apoyo de la comunidad internacional, finalmente él se verá obligado a sentarse a negociar con la oposición. ¿Y usted cree que de forma práctica eso va a ocurrir? Porque ha estado cuestionado por distintas organizaciones y organismos dentro y fuera de Nicaragua, y aún así le ha dado una patada a la mesa y ha dicho: yo no voy a dialogar con nadie, voy a seguir adelante porque me siento fortalecido. Al menos eso es lo que parece demostrar. Bueno, pero para darte una idea, aquí la economía de Nicaragua, que antes era una de las que más rápidamente estaba creciendo en nuestro continente, en nuestro hemisferio, ha tenido un colapso de 15% en los últimos 2 años y para este año será otro año malo económicamente. Entonces eso, más un malestar en el pueblo de Nicaragua y presión internacional de la OEA, en Canadá, en los Estados Unidos, y yo creo en este año, incluyendo los países de la Unión Europea, quizás este señor verá que lo que le conviene, la ventanilla o la escalera para bajarnos como país de la situación en que nos encontramos en este momento, es justamente a través de elecciones creíbles, en donde el perdedor sabrá, como en tu país, que perdió, y el ganador tendrá la legitimidad para gobernar. Esto es imposible no mirarlo en un espejo frente a Venezuela. Y usted hace referencia a lo económico, a esa asfixia en lo financiero que podría hacer que un régimen caiga. Pero en Venezuela no ha ocurrido, y vaya que la situación económica ha llegado casi al subsuelo, por decirlo de alguna manera. Bueno, nosotros estamos en una situación económica en Nicaragua mucho mejor que la venezolana, gracias a Dios. Pero nosotros no tenemos petróleo, nosotros dependemos muchísimo de una economía de mercado
y de nuestro comercio con los Estados Unidos sobre todo. Tenemos nosotros un superávit con los Estados Unidos en algo que se llama el DR-CAFTA, que es un tratado de libre comercio con ellos. Hasta la fecha los norteamericanos no han tocado al DR-CAFTA y ojalá nunca lo toque, porque hay más de 135,000 nicaragüenses que para un país pequeño como el nuestro es importante, trabajando en la zona franca, cuyas exportaciones van principalmente a los Estados Unidos. Pero también dependemos muchísimo de nuestro comercio con nuestros vecinos centroamericanos y, en fin, si esta situación continúa como está en este momento, podemos esperar cada vez más sanciones y más, ¿cómo te podría decir yo?, zozobra en nuestro país, y eso no le conviene a nadie, incluyendo a Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo. Señora Aguirre, ya con esto cerramos y rápidamente le pregunto, ¿usted cree que más allá del punto por el que iniciamos esta conversación, que tiene que ver con los cambios a la legislación en el ámbito electoral, en la práctica, llega el 2021, ¿cree usted que hay garantías de transparencia, de equidad en una campaña y de un proceso limpio frente a Daniel Ortega, sea quien sea el candidato del otro lado? Nosotros no hemos tenido una elección limpia en Nicaragua desde el año 2004. Entonces, por eso es que yo hice hincapié en la importancia de la participación de la OEA y de otros observadores de confianza internacional y nacionales. Sin observación, nosotros no podríamos nunca confiar en las elecciones, pero antes de eso tendrían que darse reformas en el Consejo Supremo Electoral, incluyendo reemplazar a todos los magistrados, porque en el fondo el Consejo Supremo Electoral, que es uno de los poderes del Estado aquí en Nicaragua, tampoco goza de la confianza del pueblo nicaragüense y es gran parte del problema. Ojalá eso ocurra. Francisco Aguirre de Sacasa, ex canciller de Nicaragua, nos ha acompañado aquí en la tarde de NTN 24. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Buenas noches o buenas tardes, Carlos. Igualmente para usted. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó esta tarde el nuevo tratado comercial entre México, su país, y Canadá, conocido como el TEMEC. El gobierno mexicano ya ratificó el acuerdo del año pasado. Canadá apenas está en la fase de discusiones. Podría tardar meses en aprobarlo y que entre en vigencia. NTN 24 en el lugar de la noticia con Emiliana Molina. Emiliana, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, pues en medio de 400 invitados, entre estos legisladores, trabajadores, granjeros y también empresarios, el presidente estadounidense Donald Trump logró firmar este nuevo acuerdo, el TEMEC, que había sido negociado hace unos 25 años atrás y que el presidente estadounidense junto con los gobiernos de México y Canadá logró renegociar este nuevo tratado. Ahora el presidente pues utilizará esto en sus mítines como una de sus promesas de campaña de 2016 que logró cumplir. Por primera vez en la historia estadounidense estamos reemplazando un acuerdo desastroso con un acuerdo verdaderamente justo y recíproco que mantendrá los empleos y el crecimiento aquí en Estados Unidos. Y en un sentido completo es una asociación con México y Canadá y Estados Unidos contra el mundo. Es una asociación de comercio, si lo ven de esa forma. Y es un día de gran celebración en los tres países. El nuevo tratado incluye normas más estrictas para los trabajadores, en especial aquellos trabajadores en México, y continuará dando ingresos de alrededor de 1,2 trillones de dólares anuales. El TEMEC que se aprobó en Canadá y México nos va a ayudar para tener una fuerza y detonar nueva inversión de capital en empresarios que se han esperado para que se termine este proceso. Y para nosotros, este es un país hispano. El país de los Estados Unidos depende mucho del comercio internacional y los pequeños negocios, que muchos de ellos son miembros de la Cámara Hispana de Comercio de los Estados Unidos. Este es un gran acuerdo. Lo que va a hacer es establecer a Norteamérica
como una base de manufactura, particularmente para automóviles, para el mundo. Y vamos a ver un incremento en la producción de autos en estos tres países, México, Canadá y Estados Unidos. Ciertamente en estados fronterizos veremos una actividad, un incremento de actividad, pero claramente esto es para todos. Por ahora solo falta que Canadá logre ratificar este nuevo acuerdo para que entre en vigencia aproximadamente entre junio y julio de este año. Esta es toda la información que tenemos desde la Casa Blanca. Emiliana Molina para NTN 24. Gracias, Emiliana. Y vamos por continuar con nosotros. 6 de la tarde, 15 minutos en Caracas. Diputados venezolanos han denunciado un nuevo asedio del régimen de Nicolás Maduro contra activistas políticos afines a Juan Guaidó. Les estaría ofreciendo hasta $1.000 mensuales para que le den la espalda al gobierno interino, para que así en las regiones los distintos partidos políticos de oposición pasen al madurismo e inicien una rebelión. Esto permitiría, sería la idea de Nicolás Maduro, que el Tribunal Supremo de Justicia asigne las siglas, los símbolos de esas organizaciones a otras personas. El objetivo sería conformar una oposición a la medida de Nicolás Maduro. Luis Alejandro Laya tiene el reporte en Caracas. Luis, adelante. Hola, buenas tardes. En Venezuela, dirigentes de distintos partidos políticos y diputados a la Asamblea Nacional han denunciado una nueva arremetida por parte de la directiva paralela del Parlamento venezolano para comprar no solamente a diputados, sino ahora también a dirigentes regionales de distintos partidos. Esto para quedarse con las siglas de esas organizaciones políticas, sacando a sus líderes actuales y entregándosela a quienes quieran apoyar a Luis Parra y a José Brito. El régimen de Nicolás Maduro intenta un nuevo asedio a la oposición. Quiere entregar los partidos políticos tradicionales a quienes integran la Junta Directiva Paralela del Parlamento. Para esto han intentado comprar a dirigentes regionales de las toldas opositoras. El alacrán ha llegado pues a las regiones a través de emisarios de estos representantes de la fracción CLAP Alacrán y han pretendido pues disuadirlos para que los acompañen en sus tropelías que no pretenden más que arrebatar las tarjetas y los colores de los partidos que hacemos vida dentro de la unidad democrática. Denunciaron que desde el Parlamento ilegítimo contactan a militantes de las regiones y les ofrecen entre $150 y $1.000 mensuales para que respalden el golpe a los partidos. Están contactando a dirigentes de nuestras regiones para decirles que tienen listo el partido ante el Consejo Nacional Electoral y que lo único que falta es que pongan los nombres de las autoridades partidistas. Entonces, a los militantes del partido mío en Yaracuy, de Encuentro Ciudadano, les ofrecían $150 al mes. A los militantes del partido en el estado Táchira les ofrecían $500 mensuales. Pero también desde la directiva de la Asamblea Nacional denuncian que el golpe es contra el Parlamento completo. Este miércoles la directiva paralela tomó la sede administrativa del Poder Legislativo y no permitió ni que funcionaran las comisiones ni que ingresaran los diputados. No dejan entrar absolutamente ni el personal ni a los diputados y lo último que nos está llegando es que están cambiando toda la cerradura de todas las oficinas. Con otro abuso más del régimen de Maduro. Además, este martes juramentaron en una sesión ilegal a presuntos diputados que según la Constitución no serían legítimos, pues no fueron electos, no quedaron entre los puestos ganadores para esos cargos. Ya que la Constitución dice que hay un principal y un suplente, no es posible que un principal tenga 9 suplentes, 8 suplentes o lo que sea. Juramentaron a un diputado del estado Nueva Esparta, que si no me equivoco es cuarto en la lista. Y el primero y el segundo en la lista están en ejercicio de sus funciones. Ni siquiera es que juramentaron al tercero, que tampoco puede. Es que juramentaron al cuarto. Han señalado que esto es una nueva escalada, que acudirán al TSJ para quitar nuevos partidos como Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo. No se descarta que otras organizaciones políticas también puedan quedar vinculadas a este hecho. Han ofrecido a los dirigentes regionales entre $150 y $1.000 mensuales, solamente por brindar su apoyo a esta directiva paralela. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Laya. Gracias, Luis. Y está con nosotros también desde Caracas Carlos Prosperi, diputado venezolano por el Partido Acción Democrática. Diputado Prosperi, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. No, gracias a ti, Carlos, por la invitación. ¿Usted cree que el régimen de Nicolás Maduro, con estas ofertas nuevas, puede dividir a un bloque que está sólido alrededor del presidente interino Juan Guaidó?
Mira, no, esto es algo que hemos venido denunciando y las personas tienen que saber desde hace algunos días atrás, inclusive desde el año pasado, nosotros advertíamos de una situación que podía suscitarse y que justamente, Carlos, estas personas que hoy están haciendo este tipo de delitos o cometiendo este tipo de delitos son las personas que fueron señaladas el año pasado dentro de la Comisión de Contraloría, donde hay unos supuestos hechos de corrupción. Nosotros eso lo hemos venido denunciando. Yo no solamente, Carlos, soy diputado por Acción Democrática, yo soy actualmente el jefe de la fracción parlamentaria de la Unidad, o sea, de todas las organizaciones que adversamos el régimen de Maduro acá en Venezuela, y nosotros denunciábamos la semana pasada lo que estaba sucediendo con diputados, como bien lo decía ahora en la antesala nuestra diputada Delsa Solórzano, con diputados o con personas que fueron candidatas en una lista y que no fueron electos, porque la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el artículo 186, en su último párrafo, señala claramente y textualmente que cada diputado principal tendrá un suplente electo en ese mismo acto. Por lo tanto, una persona que termine siendo, en el caso, te puedo citar, de lo que sucedió esta semana, en el caso del estado no solo Nueva Esparta, sino Cojedes, el cuarto en la lista, o la señora cuarta en la lista, fue juramentada el día de ayer como diputada a la Asamblea Nacional. O sea, una franca violación a las leyes, a cualquier tipo de derecho. Y estas personas no solo se han conformado con eso, sino que lo que están es tocando y visitando a algunos dirigentes de las diferentes organizaciones políticas. Conformamos el bloque de la Alternativa de Cambio para decirles que los acompañen ante el Tribunal Supremo de Justicia a interponer unos recursos en contra de partidos políticos que han estado adversando a Nicolás Maduro. Ya hemos visto la semana antes pasada, iniciaron con el partido Primero Justicia, partido además con una trayectoria de lucha, de ser aguerridos, de ser siempre combativos. Posteriormente se suscitó la semana pasada contra el Partido Voluntad Popular, el partido de Leopoldo López, el partido de nuestro presidente Juan Guaidó, quienes también han mantenido una posición de lucha permanente. Tenemos fuertes informaciones de que en los próximos días irían contra Un Nuevo Tiempo, posteriormente contra nuestra organización política Acción Democrática, y así sucesivamente en aras de que en estas organizaciones políticas estén representadas por personas que hoy en día, con el dinero lleno de sangre de parte de estas personas que están sentadas hoy en Miraflores, seguir haciendo proselitismo político y así buscar una bombona de oxígeno para tener una oposición a la medida de Nicolás Maduro. ¿Qué hacer frente a un quórum que se logra con estas irregularidades de juramentar a una persona que en una lista ocupaba la posición 4 cuando solo 2 podían estar, o digamos, si en una lista 2 eran diputados principales, tendría 2 suplentes, que no es el caso? Bueno, fíjate, en este caso, lamentablemente, nosotros hoy lo tenemos que decir, en Venezuela no hay Estado de Derecho. En Venezuela las leyes tristemente no funcionan, aquí no hay autonomía de los poderes, el único poder autónomo en Venezuela es la Asamblea Nacional, a diferencia de nuestros hermanos colombianos, ustedes que nos estén sintonizando en este momento, ahí hay una Corte Suprema de Justicia, ahí hay instituciones que son autónomas, aquí no, aquí tristemente cada una de estas instituciones depende de levantar el teléfono del señor que está sentado en Miraflores y decirle, mira, la decisión tiene que ser esta. Esa es la realidad. Estamos ante un asedio contra cada una de las organizaciones políticas, así como hemos visto el asedio contra el Parlamento Nacional. Lo que sí es que nosotros vamos a continuar denunciando este tipo de situaciones, nosotros vamos a continuar luchando para que se restituya el hilo constitucional y democrático en Venezuela, y por encima de cualquier adversidad, nosotros lo que sí le tenemos que decir a los venezolanos y al mundo entero es que nuestra lucha va a ser porque le pongamos fin a este régimen que nos ha llevado tristemente a lo que estamos viviendo hoy dentro de Venezuela. Cuando esta Asamblea Nacional o cuando esta directiva actúa en nombre del Parlamento y en nombre de 15 millones de ciudadanos que eligieron una Asamblea Nacional para que legislara en el país y que representara la diversidad política y social, actúa cuando esa directiva se atribuye las funciones legislativas. ¿Qué puede hacer el bloque de la Unidad Democrática, que ha tenido incluso que sesionar en la calle
que ha tenido que sesionar en sitios fuera del Palacio Federal Legislativo para poder frenarlo, para poder llevar adelante y defender la institucionalidad. Sí, fíjate, Carlos, primero tenemos que decir que nosotros estamos apegados a un reglamento de interior y de debate, o sea, es el reglamento de funcionamiento del propio Parlamento. Nosotros aquí tenemos que decir que aquí no hay dos directivas, aquí hay una sola directiva que está representada por nuestro presidente Juan Guaidó, por nuestro primer vicepresidente, el diputado Juan Pablo Guanipa, y por nuestro segundo vicepresidente, el diputado Carlos Eduardo Gerrisbeitia. Aquí nosotros el día 5 vimos una vez más cómo intentaban acabar con el Parlamento. Esto no es una novedad, esto viene sucediendo desde el año 2015, una vez que ganamos las 2/3 partes de la Asamblea Nacional en diciembre del 2015, vimos cómo empezaron a emitir una sentencia por parte del Tribunal Supremo de Justicia contra los diputados del Estado de Amazonas, siempre persiguiendo que no pudiésemos tener lo que decía el mandato popular del pueblo que nos había elegido con esas 2/3 partes. Posteriormente a eso, hemos visto más de 80, 90 sentencias y así sucesivamente han tratado de montar una traba. Lo cierto es que nosotros debemos resaltar que el día 5, la única elección que se dio de la directiva de la Asamblea Nacional fue la elección que se dio dentro del Nacional. Tristemente no se pudo dar dentro del Palacio Federal Legislativo porque ellos impidieron el acceso a nuestro presidente Juan Guaidó. Y el reglamento de interior y de debate es claro cuando establece en el artículo número 11 que quien dirige el debate es el presidente saliente de la Asamblea Nacional. Ellos decían que era el diputado de mayor edad, usaron al diputado Agüero, un señor que estaba inclusive enfermo, que se veía que tenía la vía tomada. Este señor fue allá y ellos se ampararon en el artículo 3 del Reglamento de Interior y Debate. El artículo 3 del Reglamento de Interior y Debate lo que establece es que el inicio del periodo constitucional lo instala el diputado de mayor edad. Pero los años siguientes no es así. Y cuando nosotros hemos decidido sesionar fuera del Palacio Federal Legislativo es porque tristemente hay que ver lo que ha venido sucediendo en las últimas semanas, donde el Palacio Federal Legislativo está totalmente militarizado, que no es un componente militar, que ellos simplemente están para resguardar el espacio físico y no para impedirnos el acceso o decir quién pasa y quién no. A pesar de eso, nosotros, de acuerdo a lo que establece el Reglamento de Interior y Debate, artículo 27, las competencias del presidente, numeral 3, está convocar sesiones fuera del Palacio Federal Legislativo. Si ellos creen que la Asamblea Nacional es un espacio físico, nosotros hoy le queremos decir que están bien equivocados. Nosotros, de estos más de 100 diputados que estamos aquí defendiendo a nuestro país, vamos a sesionar donde tengamos que sesionar y la Asamblea Nacional no está representada en un espacio físico, sino que está representada en millones de venezolanos que quieren un verdadero cambio en Venezuela. Y cuando hablábamos, inclusive en la pregunta anterior sobre el tema del quórum, mira, es importante decir que ellos han intentado sesionar dentro del Palacio Federal Legislativo, no solo usurpando funciones dentro de hacerse llamar presidentes, vicepresidentes de una directiva, sino que lo más grave aún es que para poder tú instalar la Cámara tienes que tener el quórum mínimo de funcionamiento y nosotros somos 167 diputados electos. Si tú le restas la mitad, estaríamos hablando que son 83, pero para poder tener el quórum tiene que ser la mitad más uno. Necesitas 84 diputados. Estos traidores que decidieron tomar la decisión de dar un paso al lado del PSUV, quitarse la máscara y de una vez por todas asumir que siempre han tenido simpatías y han sido corresponsables del daño que hoy se vive en Venezuela, representan 16 escaños o 16 curules. El Partido Socialista Unido de Venezuela, con sus aliados, obtuvo en las elecciones del año 2015 55 curules. Hay que quitar un curul, que es el diputado Elías Agua, o el ex diputado Elías Agua, como él asumió un cargo de ministro. La Constitución es clara cuando establece que el diputado o diputada que asuma un cargo perderá su condición de diputado. Él ya no es diputado, artículo 196 de la Constitución, inmediatamente su suplente asumió las funciones por un pequeño tiempo, posteriormente a este fue electo alcalde dentro de uno de los municipios del estado Miranda y pierde la condición y se pierde el curul. Estamos hablando que son 54 diputados del PSUV, 16 diputados de estos señores que decidieron irse con ellos. Esto totaliza un total de 70 diputados. Ellos necesitan 14 diputados, lograron juramentar la semana pasada
3 diputados y esta semana 2 diputados más. O sea, juramentando personas que simplemente iban en una fórmula que no fueron electos por el pueblo y por los venezolanos, y eso les da aproximadamente unos 75 diputados. Ni siquiera llegan a los 84 correspondientes para poder instalar las sesiones en la Cámara. Ahora, el legislativo sigue encabezado por Juan Guaidó, además presidente interino de Venezuela. Ahora mismo recibiendo de nuevo el apoyo internacional en esta gira que lo llevó primero a Colombia, a Europa, a Canadá también, y que próximamente lo va a llevar a Miami este fin de semana. Este apoyo internacional renovado sirve también para que se pueda continuar o reafirmar esa legitimidad del Poder Legislativo y en tanto el interinato de Juan Guaidó. Mira, en efecto, de hecho, debemos decir que el mismo 5 en la tarde y el 6 hubo pronunciamiento de países que de una u otra manera se habían mantenido neutral en toda esta situación. El caso de México. México inmediatamente dijo que ellos condenaban lo que había sucedido y que reconocían a Juan Guaidó como el presidente de la Asamblea Nacional cuando nos referimos al legislativo. Posteriormente a eso vimos comunicados como el de Panamá, comunicados como el de Paraguay y ojo, como el de Uruguay y ojo, gobierno saliente de Uruguay y gobierno entrante de Uruguay, o sea, ambos mandatarios con un comunicado donde ellos respaldan a Juan Guaidó como presidente del Poder Legislativo. Y lo debo decir porque eran países que de una u otra manera no habían fijado una posición contundente en torno a reconocer a Juan Guaidó como nuestro presidente también interino de Venezuela. Esos pronunciamientos cada día se han ido sumando en muchas más voluntades y creo que exceptuando lo que es Rusia y por ahí Cuba, no hay otro país que pueda apoyar esto que vinieron a hacer, que no es simplemente sino un acto burdo, una burla hacia el pueblo de Venezuela y lo que obviamente lo condena no solo el mundo, sino que lo condenan los venezolanos en su gran mayoría, porque aquí lo que hubo fue un arrebatón del Palacio Federal Legislativo. Y no solo ya se conforman con el arrebatón del Palacio Federal Legislativo, sino que hoy, dentro de sus arbitrariedades, decidieron pasar desde el día de ayer una comunicación donde por mantenimientos a las diferentes infraestructuras dentro del edificio de Pajarito, donde funcionan nuestras oficinas como parlamentarios, se impedía el acceso a los trabajadores y a cualquier persona. Obviamente no decían a los diputados, pero estaba sobreentendido que si estaba totalmente cerrado no íbamos a poder acceder hoy a nuestras oficinas dentro de la esquina de Pajarito. Eso lo que nos lleva es a que estas personas que están usurpando un poder, que en algún momento se hicieron llamar opositores, cada día más se quitan las caretas y que eran unos chavistas que estaban aquí infiltrados dentro de la unidad y la alternativa de cambio. Diputado Prosperi, rápidamente para cerrar, el régimen de Nicolás Maduro además entonces amenaza a Juan Guaidó con cárcel a su regreso a Venezuela. ¿Usted teme que eso ocurra? ¿Usted cree que ocurra además? Mira, nuestro presidente va a regresar al país. Nuestro presidente está comprometido con los venezolanos. Siempre hemos oído a Nicolás Maduro engañar a las personas con sus bravuconerías, decir una cosa hoy, decir una cosa mañana, así como yo lo debo decir. O sea, aquí hoy en día, tristemente, los venezolanos, Carlos, estamos ganando un salario mínimo que representa $4 al mes. Y aquí él había manifestado hace un año y algo que el salario mínimo estaba anclado al petro, que es una moneda que no existe por ningún lado, pero que si hacían ese cálculo del petro, el venezolano hoy debería ganar aproximadamente 3 veces lo que significa este salario que no les alcanza para nada, un salario de hambre. O sea, viven mintiendo a las personas, engañando a los venezolanos. Nosotros lo que sí le queremos decir hoy al mundo y a Venezuela es que estamos aquí dando una lucha a los venezolanos que están afuera, que no nos dejen solos, que esta es una cruzada para todos y que yo hoy lo vuelvo a repetir, como lo he dicho muchísimas veces, Carlos, esta lucha no solo es para los que estamos dentro de este país, sino los que tristemente se han tenido que ir y que estamos convencidos que con la ayuda de Dios y del pueblo de Venezuela, más temprano que tarde los vamos a esperar aquí en su patria, en nuestro hogar, con los brazos abiertos para reencontrarnos como hermanos y con una verdadera familia. Que así sea. Carlos Prosperi, diputado venezolano por el Partido Acción Democrática y quien representa a la bancada de la Unidad Nacional en Venezuela en la Asamblea Nacional. Gracias por haber estado con nosotros, Carlos. A ustedes. Gracias por continuar con nosotros aquí en la tarde de NTN 24. Hablamos ahora de la rifa del avión presidencial mexicano.
curioso, por decirlo menos, es el plan del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien no ha logrado vender la aeronave del Ejecutivo como fue su promesa de campaña. Aunque ya la rifa tiene una fecha tentativa, el mandatario mexicano espera una respuesta aún de Estados Unidos y de Canadá. A ambos países, a ambos gobiernos, se les ofreció el avión que está en venta. Si no se lograra, este sería el boleto con el que cualquier ciudadano podría ganárselo. El boleto tendría esto. Es una cooperación para equipos médicos y hospitales donde se atiende de manera gratuita a la gente pobre. Supimos que se averió el avión del primer ministro de Canadá, Trudeau, y se le ofreció, pero todavía no resuelven. La verdad es que este es más grande. Pero todavía no lo vende. A esta hora nos acompaña Silvia García Cedillo, diputada mexicana por el Partido Acción Nacional, el PAN. Diputada, buena tarde, gracias por estar con nosotros. Carlos, muy buenas tardes, un saludo hasta Colombia, desde Mérida, Yucatán, donde estamos a punto de iniciar nuestra reunión plenaria, las y los legisladores de Acción Nacional. ¿Usted compraría un cachito de lotería de estos? Yo primero quiero ofrecer disculpas a todos y todas las colombianas, sobre todo a los y las mexicanas, por la ridiculez y la vergüenza de presidente que estamos teniendo y que todos los días, la verdad es que en lugar de que nos sintamos orgullosos, pues nos parece que ya tomó la administración federal a chunga, a divertirse, a no saber gobernar y a llevarnos a la deriva. En primera instancia, yo debo decir que es imposible que la Lotería Nacional hoy por hoy llevase a cabo un sorteo como lo ha anunciado, en virtud de que el pasado 14 de enero se publicó en el Diario Oficial de la Federación la abrogación de la Ley Orgánica de la Lotería Nacional. Es decir, que ahora es pronósticos para la asistencia pública quien debiera ser y toma todos los sorteos y concursos que hasta entonces, hasta antes del 14 de enero de este año, hacía la Lotería Nacional. Entonces es imposible que lo lleve a cabo Lotería Nacional. Segundo, tampoco puede rifar algo de lo que no es propietario, porque el avión que se compró en las pasadas administraciones es propiedad hoy por hoy, se está pagando con un recurso de Banovas. Es decir, se está arrendando, se está pagando, no es propietario el gobierno mexicano. Por lo tanto, no se puede rifar, no se puede regalar lo que no es propiedad de absolutamente nadie. Tercero, pues si lo que está pidiendo ahora son limosnas y dádivas de la gente, porque con sus limosnas y dádivas, como ha convertido el presupuesto, que en lugar de estar orientado a producir, está orientado a dar y no le está alcanzando, y por eso tenemos graves problemas hoy por hoy en México, pues entonces que lo hable claro. Y la verdad es que, insisto, es una vergüenza tener un presidente de ocurrencias, de que dependiendo del estado de humor con el que amanezca, es lo que se dice en las mañaneras y que está llevando al país a la deriva. Y que la realidad es que este tema del avión presidencial lo saca para tapar como una cortina de humo, para que toda la atención de la opinión pública está volcada en esta ridiculez, y no nos estamos atendiendo y nos distraigamos de los problemas verdaderamente importantes y con los que no ha podido. Y sobre todo, y el más importante en mi opinión, tiene que ver con la salud. Esta crisis humanitaria que ya está viviendo México por la escasez de medicamentos, porque no hay atención, porque no hay médicos suficientes en ninguna parte, en ningún hospital del sector salud, me parece que es gravísimo y eso es lo que debieran estar atendiendo. Y como no pueden y tampoco son capaces de tolerar las críticas de la oposición, pues salen con ese tipo de ocurrencias, Carlos. ¿Es entonces simple populismo? Y lo digo a propósito de la leyenda que pone en este formato que ha presentado del modelo de lo que sería el billete de lotería, en el que le dice a la gente, si lo compras, estás ayudando a los pobres. Pues en mi opinión, Andrés Manuel López Obrador es un dictador vestido de populista, y le está diciendo a la gente que trabaja por los pobres y para los pobres y que llegó el momento de los pobres y está dejando más pobres a los pobres. Porque, por ejemplo, retiraron con esta creación del INSABI las 66 enfermedades que provenían de fondos de gastos catastróficos en donde estaban considerados, por ejemplo, los cánceres. Y que hoy por hoy pues no pueden pagar los pobres y que la gente se está muriendo porque está enferma y no hay medicamentos.
Y te voy a pasar un dato, en las licitaciones que se han hecho, no hay un solo medicamento, una sola clave de medicamentos oncológicos. Es decir, no va a haber a quién quieren engañar, y eso es lo que nosotros estamos exigiendo, que se hable con la verdad. Está de mentira tras mentira, solamente engañando sobre todo a los pobres, y yo creo que es momento que la gente sepa y conozca, y gracias por la oportunidad y el espacio, y que ustedes en Colombia sepan pues que habemos mexicanas y mexicanos que nos da vergüenza este presidente. 5 de mayo, esa es la fecha probable para el sorteo. Ha dicho el presidente que a la primera quincena de febrero, al 15, podrían definir exactamente la fecha, pero digamos que es esa. Alguien compra el billete o el cachito, como le dicen en México, y se gana el avión. ¿Realmente puede tener una persona particular un avión de 218 millones de dólares y efectivamente lo va a tener? Pues no lo va a tener, y ya hoy dijeron que no lo podían tener, que lo debemos tomar las y los mexicanos como una cooperación para atender el sistema de salud. O sea, es una burla. Hoy dice una cosa, mañana otra. De verdad que, pues yo no sé si ustedes conozcan, acá en México fue muy famosa y sigue siendo muy famosa la serie de Chespirito. Por supuesto, en toda América Latina. Entonces, pues aquí parece sí, o sea, como digo una cosa, digo otra, porque hay cosas que ni qué. La verdad es que a mí me parece que ya es momento, y nosotros lo que estamos exigiendo es que se pongan a trabajar, que este gobierno de Morena, que prometió tantas cosas, por ejemplo, crecimiento económico al 4%, no lo tenemos. Prometieron que sacarían al ejército y que dejaría de ser empleado para temas de seguridad, y lo fortalecieron en el tema de Guardia Nacional, que ya vemos lo que hace con los migrantes. Prometieron que atenderían las demandas de la sociedad y no las están atendiendo, y nos tienen ya en una situación económica, porque no ha habido generación de empleos y no ha habido crecimiento, y que empezamos a padecer pues ya lo mismo que los venezolanos, desafortunadamente, y con una mira totalmente a un esquema de control. Han presentado, por ejemplo, intentonas en la reforma judicial, en donde ahora pretenden arraigar en cualquier delito, no solo delincuencia organizada. Es un esquema de control. Andrés Manuel es un dictador. Ahora, en cuanto al por qué, y voy a utilizar también una frase de Gómez Bolaños, como usted lo ha hecho, y en este caso sería adaptada. ¿Para qué te digo que sí, si no lo vas a tener, si no va a haber ningún avión, si no va a haber ninguna rifa? Entonces, ¿qué es lo que habrá? Porque Andrés Manuel juega y ha sabido jugar mucho, y debo reconocer bien, por eso ganó, con la esperanza de la gente. Tú sabías que el concepto, por ejemplo, de Morena, en un país como México, donde el 95% de las y los mexicanos somos católicos, y que crea este concepto de Morena, asociado a la Virgen de Guadalupe, en donde nada más se inventaron el nombre por cumplir, ¿no? Movimiento de Regeneración Nacional. Lo que querían era la palabra Morena. Y hablan de la esperanza de México, y ese es un concepto de mercadotecnia que ha llevado y que ha utilizado para las masas, para engañar, y que lo sigue haciendo. Está creando esperanza, ahora sí la gente es tomada en cuenta, ahora sí se les atiende, pero la realidad es que hoy por hoy hay muchos testimonios, todos los días los recibimos, de gente que está llegando al IMSS, al ISSSTE, y por supuesto a los otrora hospitales del Seguro Popular, y no hay medicamentos, no hay médicos. Es más, en el ISSSTE y en el IMSS ya ni siquiera está habiendo citas, porque hay reducción de presupuesto, porque las licitaciones se van a hacer de manera directa y no ha habido atención. Lamentable esa situación que nos reporta Silvia Garfias Cedillo, diputada mexicana por el Partido Acción Nacional, el tradicional PAN, partido mexicano. Gracias por haber estado con nosotros, gracias por esa radiografía de lo que es una promesa que finalmente no se dará. Promesas no cumplidas, y bueno, pues aquí estamos. Un saludo nuevamente desde México hasta Colombia, y pues una vez nuevamente una disculpa por la vergüenza del presidente que tenemos. Extendimos para agradecerles por su atención y compañía aquí en el programa La Tarde. En nombre de Diana Chirinos, de todo este equipo periodístico y de producción, le agradezco por haber estado con nosotros en estas 2 horas de información. Ya viene la noche. Hasta pronto.